Bueno, ya estamos de regreso, continuamos con más de Su Matinal, una mañana en familia por las pantallas de ITV Patagonia. Tenemos un tremendo invitado el día de hoy y yo sé que muchas de las personas que están a través de nuestras pantallas y también a través de nuestra transmisión vía Facebook van a agradecer este espacio. Quiero darle la bienvenida hoy a Rafael Martínez, quien es traumatólogo, y vamos a conversar de algo que afecta a muchos magallánicos y que una problemática que tiende a aumentar durante estos meses de invierno. Vamos a hablar de las rodillas, de la inestabilidad de la rodilla, causas y consecuencias. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenidos de Red Salud de Santiago a Punta Arenas. Un gusto, muchas gracias. Bien, feliz en la región, feliz en la ciudad. Estamos haciendo esta experiencia desde octubre del año pasado y la verdad es que nos ha gustado mucho, nos hemos sentido muy cómodos viniendo a poder ver a los pacientes y ayudar en lo que no es posible. Bueno, Rafael, vamos a abordar este tema de la rodilla que es sumamente importante y que afecta a muchas personas, pero antes también queremos compartir parte del trabajo que ustedes están desarrollando en el Hospital Clínico, donde gracias a cada vez que ustedes vienen, tratan de ir bajando la lista de espera y afortunadamente ustedes ya cumplieron con todo lo que teníamos pendiente, atención, del año 2018. Eso ya culminó. Ahora vamos, como que se va acortando. Sabemos que es un trabajo bastante extenso, pero se ha ido logrando cortar cada vez más esta brecha. Sí, en realidad lo que se hace es que el hospital en algún momento no tiene capacidad, lógicamente, para poder resolver a todos los pacientes. No solamente son pacientes traumatológicos, tienen pacientes de otras especialidades. Por ende, los pacientes que van quedando lamentablemente rezagados, el hospital lo que termina generando son estas listas de espera. Y esta lista de espera, nosotros en esta oportunidad como Red Salud lo que hicimos fue intentar asociarnos con el hospital para poder resolver las listas de espera de los pacientes que eran del año 2017. En ese sentido, el día de ayer acabamos de finalizar la cirugía de los pacientes que teníamos del año 2017 y ahora el hospital nuevamente tiene que ver la forma de cómo va a resolver los pacientes del 2018. Nosotros como médicos y lógicamente como institución estamos abiertos a tratar de ayudarlos en lo máximo que podamos. Esa es una de las estrategias que nosotros estamos utilizando para poder generar la disminución de la brecha de atención en los pacientes. Y la otra alternativa que estamos utilizando es tratar de incorporarnos a programas específicos que tiene FONASA para la población que no, o que tiene alguna patología que no está cubierto por otras formas de aseguramiento, como el auge o ese tipo de cosas. Y esos son los programas de cirugía a través de un bono que se llama bono PAD, donde un paciente por algunas condiciones específicas puede comprar un bono, tiene un valor conocido desde antes, por lo tanto el paciente sabe exactamente cuánto debiera pagar y habitualmente FONASA tiene muy buenas coberturas y nosotros a través de eso lo que hacemos es que podemos operar a los pacientes FONASA con los mismos estándares que pudiéramos operar a cualquier paciente independientemente de su previsión y además con la misma calidad técnica y humana, me refiero a los equipos, a las máquinas, a los tornillos, las cosas que nosotros utilizamos y con los mismos cirujanos que hoy día se pueden operar en Santiago. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es acercar la posibilidad de resolver patologías, la resolución de patologías en los pacientes con lo que hacemos en Santiago sin necesidad de que hoy día alguien tenga que viajar desde la región a Santiago para poder operarse. Entonces, esas son las dos formas en que hemos tratado de enfrentar el tema para poder dar asequibilidad a los pacientes. Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien y nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. No, totalmente. Y esto que lograron ya llegar o culminar con la cirugía del área de traumatología que teníamos pendiente desde el 2018. 2018 ya cerrado, ahora tenemos 2019, 2020. 2017. Entonces son 5 años que tenemos hacia adelante que todavía es trabajo por desarrollar. Sí, y lamentablemente no es una situación solamente que pasa acá. No, en la mayoría del país las listas de espera son más o menos lamentablemente de esa antigüedad. Bueno, Rafael, vamos a ver este tema de la rodilla y nosotros tras cámara decíamos que producto de la escarcha también se produce mucho este tema de la inestabilidad y también cómo afecta y cómo podemos darle algún tipo de solución. Mira, la rodilla es una... la gente que nos dedicamos solamente a esto, la verdad es que cada vez de lo que vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta que sabemos un poco menos. Tiene que ver con que es una articulación sumamente compleja. Tiene múltiples estructuras que son capaces de afirmarla, que permiten que uno en realidad camine y haga sus cosas sin mayor inconveniente. El problema está en que uno habitualmente no lo nota. Nota los problemas de la rodilla cuando esta falla.
Y ahí nota la importancia que tiene. La rodilla es una estructura que tiene dos huesos principales, que es el hueso del muslo y el hueso de la pierna, más un hueso que queda en la cara anterior, que es como una tapita, que es lo que se llama la rótula. Y esto tiene que moverse de manera armónica. Cuando esto no se logra mover de manera armónica, se producen habitualmente episodios de inestabilidad. Y los episodios de inestabilidad terminan generando en los pacientes varias cosas. Uno es un problema puntual del momento, que es dolor, inflamación y la sensación muchas veces que la rodilla se va, que uno quiere hacer un movimiento hacia un lado y en realidad la rodilla va para otro lado. Pero para nosotros incluso más grave que eso es la consecuencia a largo plazo. ¿Puedo Por favor, adelante, tenemos acá. Yo soy profesor de una universidad y me gusta hacer clases todavía con pizarrón. Mira, si yo te dibujo una rodilla, no sé si se ve bien. Fabiola, ¿alcanza? ¿Se alcanza a ver o no? ¿O tenemos ahí también el otro pluma? Y ahí se ve. Este es el hueso del muslo y esta es la pierna. Las rodillas son, yo siempre le digo a mis pacientes, son como los sartenes. En un sartén tú tienes el metal y el teflón. En la rodilla tú tienes lo que yo te acabo de dibujar, que es el hueso, que es duro. Y ese hueso duro está cubierto por un teflón. Ese teflón se llama cartílago. Y el cartílago es la estructura más delicada que tiene el cuerpo humano. Cuando se daña nunca vuelve a crecer. Es más probable que uno se mejore de un infarto en el cerebro que de una lesión del cartílago. Eso sería como una membrana. Es literalmente un teflón. Imagínate lo mismo que el sartén, que tienes el metal y tienes esta estructura arriba. Acá tienes exactamente lo mismo. El hueso, que es muy duro, y tienes después el cartílago. Cuando eso se enferma, lo que le da a los abuelitos, lo que se llama artrosis. Entonces, y solo como para educar a la población, uno tiene dos enfermedades alrededor de las articulaciones. Una enfermedad que es del metal y una enfermedad que es del teflón. La enfermedad del metal es la osteoporosis. La osteoporosis en general no duele y lo que te genera es un aumento del riesgo de que si tú te caes te fractures, porque el hueso es más débil. Y eso se tiende a dar principalmente en mujeres. Tiene mucho que ver con los cambios hormonales después de la menopausia. Y otra enfermedad es la enfermedad del teflón, que es la artrosis. Y esa enfermedad lo que te genera es dolor, inflamación permanente, deformidad. Para que eso no pase, nosotros tenemos ligamentos que van por el lado externo, ligamentos que van por el lado interno y los ligamentos cruzados. Y entre medios unos amortiguadores que se llaman meniscos. Lo más frecuente que se lesiona es el ligamento cruzado. Y el ligamento cruzado lo que termina generando, lo voy a hacer acá, va a ser más fácil a lo mejor mostrar con la mano. Si esta es la pierna y este es el muslo, la rodilla normalmente se mueve así. Y el ligamento está acá. Si tú no tienes el ligamento funcional, la pierna se va hacia adelante y se tiende a girar. Y esa es la sensación de inestabilidad. Y eso que no esté en su posición perfecta es lo que te termina generando a largo plazo las lesiones del cartílago y la artrosis. Entonces, la mayoría de los pacientes lo que termina generando es que se produce la lesión a diferencia de lo que uno cree, se tiende a producir en el 80% de ellos sin un mecanismo de contacto. ¿Qué quiere decir? Que no es que el futbolista esté jugando y le peguen, sino que es alguien que va caminando, como decías tú, pone el pie en el piso o por la escarcha y se gira y se tuerce la rodilla. O bien alguien que está jugando a la pelota o haciendo algún tipo de deporte. Acá es muy frecuente el pádel, que tiene muy buenas canchas. De repente, a mí me gusta jugar, así que cuando vengo he tenido la oportunidad de jugar un par de veces. Y cuando tú vas a hacer un cambio de dirección y te quedas con el pie fijo en el piso y te giras y se puede romper el ligamento. A pesar de que es una estructura muy firme, con ese tipo de movimientos se puede romper. Y eso termina generando, como te decía, dolor, inflamación, sensación de que la rodilla se va, pero además está otra consecuencia a largo plazo. Y eso lo ideal es operarlo antes de 6 meses. Doctor, entonces esto es producto de un mal movimiento. Sí, en el 80% de los pacientes producto de un mal movimiento. Como cuando sale de su eje. Sí. Exactamente, porque la rodilla, como se tiene que mantener en esta posición muy estable, cuando hace este movimiento la energía es capaz de romper el ligamento. Bueno, también veíamos ahí, usted mencionaba que lo más frecuente es que el ligamento cruzado que va por la parte de al medio es el que se tiende a lesionar. ¿Se corta? Se corta. Hay trabajos que describen que en deportes que tengan estas sensaciones de pivote, por ejemplo, casi a un 4% llega la posibilidad de que se rompa el ligamento cuando uno hace el deporte. Por lo tanto, no es tan infrecuente. No, de hecho, yo me imagino en muchas personas que son amantes del fútbol, siempre conocen el ligamento cruzado. Es como una lesión bastante frecuente en ese deporte. Es súper frecuente, pero no solamente en el fútbol. En todo, fútbol, básquetbol, pádel, rugby. Esos son principalmente los deportes que te lo pueden generar. Bueno, ahora sabemos cuál es la causa de este mal movimiento, cuando se queda tu pie fijo. ¿Cómo lo podemos solucionar? No todos los pacientes que tienen una lesión del ligamento se tienen que operar. Eso es lo primero. Y por eso
muy importante que la persona que tome la decisión, me refiero al médico, cuando determina si se tiene que operar, tiene que saber muy bien lo que está haciendo, porque uno tiene la obligación de orientar al paciente de manera tal de que lo que termine generando sea óptimo. ¿A qué es lo que voy con eso? Cuando tú tienes un paciente con una rotura del ligamento, lo que conversábamos era lo de la inestabilidad. No todo paciente con la rotura del ligamento tiene sensación de inestabilidad. Hay muchos pacientes que una vez que se rompe el ligamento, el resto de las estructuras, los otros 3 ligamentos, más la parte muscular, es capaz de afirmar la rodilla. Entonces nosotros siempre decimos que no operamos imágenes, nosotros operamos pacientes. Si el paciente tiene la rodilla firme, no es necesario operarlo. Pero en aquellos pacientes que tienen esta sensación de que la rodilla se vaya, o bien hay algunas lesiones que se asocian a una inestabilidad aunque el paciente no se dé cuenta, uno sí tiene la obligación de operarlo. Y lo que está demostrado es que si tú dejas pasar más de 6 meses desde que se produce la lesión, la posibilidad de tener artrosis es mayor. Y por eso es tan importante lo de la resolución de la lista de espera, porque parte de los pacientes que nosotros resolvimos eran pacientes con lesiones de ligamento que venían desde el 2017 y termina generando que esos pacientes no pueden trabajar porque si trabajan las rodillas se les tiende a ir, presentan dolor, inflamación, pero además se les puede generar esta lesión, esta enfermedad como consecuencia a largo plazo. Y por lo mismo es tan importante que tengamos estos programas que pone FONASA a disposición de los pacientes para resolverlos y que no tengan que esperar 6 años, 5 años, sino que se puedan operar al mes, mes y medio desde que se produce la lesión. Y lo que hace uno es una reconstrucción. Préstame este lápiz, veamos si logramos hacer que se distinga un poquito mejor. Si me ayudáis, te lo agradecería. Súper, muchas gracias. Ya, ¿qué es lo que termina pasando? Como yo te explicaba adelante, si esta es la rodilla, y si la vemos de lado es así. Nosotros acá adelante tenemos el hueso que se llama rótula, ¿no es cierto? La tapita. La tapita. Entonces lo que nosotros hacemos para reconstruir el ligamento es hacer un nuevo ligamento, porque el ligamento cruzado no tiene capacidad de cicatrización, entonces no lo podemos ir a reparar como en otras estructuras. También hay que recordar que los ligamentos son los que unen los huesos. Exactamente, por eso es que te dan la estabilidad, porque son los que impiden que los 2 huesos se muevan de manera independiente. Entonces nosotros tenemos la rótula, tenemos un tendón acá. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar un trozo del hueso, un trozo del tendón y un trozo del hueso de la pierna. Eso se llama HTH, hueso, tendón, hueso. Es de las técnicas más antiguas, pero es lo que nosotros en medicina llamamos el gold standard. Es lo que sigue demostrando que es lo mejor y nosotros cuando tenemos un futbolista profesional o un deportista de élite, esto es lo que le ofrecemos. Y esto mismo es lo que le estamos ofreciendo a los pacientes. Entonces, una vez que uno tiene esto, después hace una perforación en el hueso de la pierna, una perforación en el hueso del muslo, visto de lado es así. Y este hueso, tendón, hueso pasa desde abajo hacia arriba y se fija, queda hueso acá, visto de lado, hueso acá, y se fija con un tornillo de titanio acá y acá. Y ese tornillo de titanio tiene la fuerza y la resistencia para permitir que el ligamento se mantenga estable, por lo menos por los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque después de los primeros 6 meses, el cuerpo toma este hueso y lo hace propio. Por lo tanto, ya no depende del tornillo. Teóricamente tú podrías sacarlo y el paciente ya puede volver a hacer sus actividades habituales. Por lo tanto, cuando esta cirugía está bien indicada y se logra hacer adecuadamente, una cirugía ambulatoria, el paciente se opera hoy día, se va caminando el mismo día. Ni un día de cama, estar haciendo ejercicio desde el día siguiente a la cirugía, doblando la rodilla, caminando lo más normal que se pueda, apoyando el pie en el piso. Al mes debieran estar andando en bicicleta, a los 2 meses habitualmente nosotros los sacamos del proceso de rehabilitación con kinesiólogo y los mandamos a hacer entrenamiento por su cuenta en gimnasio y entre los 6 y los 8 meses pudiera volver a hacer deporte de manera libre. Doctor, tengo una consulta, Dígame. porque acá hablamos, esto sería una reconstrucción del ligamento que básicamente se saca de otra parte, pero el ligamento cruzado son 2, ¿se deja solo uno? Lo que pasa es que cuando se lesionan, el otro ligamento cruzado viene acá atrás, se llama ligamento cruzado posterior. Ya. Las lesiones que se producen son de manera independiente. Es poco probable que se asocie una lesión del ligamento cruzado anterior y el posterior. Cuando se lesionan, habitualmente se lesiona el ligamento cruzado anterior con el ligamento interno. Y el ligamento interno, a diferencia del ligamento cruzado, sí tiene capacidad de cicatrizar. Entonces, en ese caso, la mayoría de las veces lo que nosotros esperamos es que este ligamento cicatrice y quede firme. Y una vez que ese está firme, operamos el ligamento cruzado. Ahora, otra pregunta a raíz de esto. ¿Por qué ocurre esto que algunos ligamentos sí tienen la capacidad de regenerarse y otros no? Eso tiene que ver con una parte biológica.
nosotros hablamos de que hay ligamentos que son intraarticulares y extraarticulares o intrasinoviales y extrasinoviales. Cuando el ligamento está cubierto por membranas que tienen capacidad de mejor llegada de sangre, a través de eso permite que lleguen los factores progenitores, las células madres, como se conoce. Y eso sí tiene capacidad de cicatrizar. En cambio, los otros ligamentos están como más aislados y no tienen capacidad de cicatrizar. Perfecto. Entonces, por eso, nosotros, el ligamento interno y el ligamento cruzado posterior, los dos tienen algún grado de capacidad de cicatrizar, mucho más el interno medial que el posterior. Pero el ligamento cruzado anterior y el ligamento que queda por el lado externo, o esquina posterolateral que se llama, eso no tienen capacidad de cicatrizar. Bueno, a mí también me surge otra duda más. Pregunte, eso estamos. Muchas veces, bueno, estos pernos son de tornillos, son de titanio. Hay varias alternativas. Cuando Ya. tú usas la técnica del hueso tendón hueso, tú utilizas tornillo de titanio porque el hueso es muy resistente. Hay otros tornillos que tienen la capacidad de desaparecerse y convertirse en hueso teóricamente cerca de 5 años después que tú lo utilizas, que se utilizan para tejidos más blandos, para tendones, cuando tú haces una técnica de reconstrucción de tendones. Entonces tú tienes esos dos tornillos. Los que nosotros usamos para esto son de titanio. ¿Por qué muchas veces hay personas que han sido operadas, tienen, no sé, una placa de titanio o algún tipo de tornillo y siempre dicen, no, cuando hay frío me tiende a doler? A ver, eso es real. Sin embargo, los trabajos científicos no han logrado demostrar a la ciencia cierta por qué pasa. Pero cuando tú tomas la cantidad de pacientes operados con lesiones en la rodilla, tienden a tener dolor con el cambio de temperatura. Y digo con el cambio de temperatura más que con el frío, porque esto se ha asociado principalmente al cambio de la presión atmosférica que se genera cuando va a cambiar la temperatura. De hecho, en la literatura aparece como dolor barométrico, que tiene que ver con dolor secundario a los cambios de presión. Pero es real, pero la clara causa de por qué se produce no está. Habitualmente lo que nosotros sabemos es que en esos pacientes se tiende a generar más los primeros años después de una lesión, después de una cirugía, y lo que creemos es que el hueso como tal, cuando tú lo operas, le haces un tornillo, haces un hoyito, lo que sea, en la práctica se demora 2 años en volver a tener la misma consistencia, resistencia que tenía antes. Obviamente uno puede volver a hacer las actividades mucho antes porque mecánicamente logra responder. Pero para que el hueso de verdad se remodele, que es el nombre técnico, que quiere decir de que quede tal cual como era antes, se pasan 2 años. Entonces, nosotros tenemos, y hay varios trabajos que demuestran de que pudiera haber una inflamación todavía de ese hueso que termina generando que el cambio de la presión atmosférica genere dolor. Perfecto. Pero es súper real y lo que te dicen las abuelitas de que va a cambiar el clima porque me duele la rodilla es súper real porque se genera este cambio de presión. Esta es una frase que yo creo que, como la gente en la casa también, todos hemos escuchado alguna vez, así, no, que estoy operando, no, que me empezó a doler porque tengo pernos o tengo una placa. Vamos a continuar revisando. Perdón, un segundo, muy ¿Sí? cortito, porque hay algo que me parece que es súper importante en relación a lo que tú acabas de decir. Nosotros, yo siempre les digo a los pacientes, trato de hablarles con la mayor cantidad de ejemplos posibles, porque si no logramos aterrizar lo que nosotros queremos decir, el paciente no logra entendernos. Nos gusta hablar mucho en lenguaje técnico. Y yo soy un convencido de que si el paciente no entiende, no se puede cuidar adecuadamente y por lo tanto va a costar más que se mejore. Entonces yo les digo a mis pacientes de que nosotros somos como un mecánico. Cuando tú chocas un auto, se lo llevas al mecánico. Y el mecánico te devuelve un auto arreglado que te funciona, pero no te devuelve un auto nuevo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros podemos ayudar al paciente, nosotros le llevamos, nos trae el auto, nos trae su rodilla en este caso, y nosotros lo ayudamos para poder recuperarlo. Pero no le vamos a dejar una rodilla nueva. No le ponemos la pieza original. Exactamente. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque uno tiene que, en la consulta, hablar con los pacientes de las expectativas y aclararles antes qué es lo que ellos tienen que esperar o no de una cirugía, de manera tal de que cuando ellos tomen la decisión lo más informado que puedan. Entonces, eso es fundamental, que el paciente logre entenderte antes qué es lo que de verdad puede esperar de lo que tú le puedes ofrecer. Perfecto. Vamos a seguir hablando de otras partes de la rodilla porque Por favor. Hablamos de la inestabilidad, el tema en este caso de la rodilla, y tú mencionabas que hay algo que es lo que también tiende como que sería en esta parte de un tejido blando, Sí. que son los meniscos, Sí. que también la gente sufre mucho con esto. Yo no sé cómo estará hoy en día la tecnología, porque antiguamente tenías problemas en los meniscos, era como, ya, los vamos a sacar, no puedes hacer deporte nunca más.
eran parte de las frases que escuchábamos. Sí. A ver, los meniscos se siguen lesionando igual que antes, o probablemente más que antes, porque hay una serie de actividades que antes no eran tan frecuentes como la actividad deportiva, el running, el crossfit, ese tipo de actividades que lamentablemente son muy buenas para algunos aspectos de la salud, pero tienen capacidad de generar algunos otros daños como pueden ser estas estructuras que son estos amortiguadores. El menisco es un amortiguador. Cuando tú lo tocas tiene la misma consistencia que una lengua de matcha, para que me entiendan. Ya. Se llama fibrocartílago y es un tejido con algún grado de elasticidad y es un tejido blando. Cuando se rompe, antes, como que era lo que decías tú, ni siquiera existía la cirugía que hacemos hoy día, que nosotros hacemos 2 hoyitos de medio centímetro y entramos con una cámara y revisamos la rodilla. Hay técnicas que incluso te permiten en algunos países entrar con una cámara en la consulta, que tiene el mismo espesor que una aguja con la que te sacan sangre y tú puedes revisar toda la rodilla. Hoy día, cuando nosotros sabemos en qué consiste el menisco, es porque hemos podido avanzar en esto. Antes, tú tenías una lesión del menisco, te abrían la rodilla con un bisturí y te lo sacaban entero. Y no sabían para qué servía, y a medida de que esos pacientes fueron evolucionando en los años, se vio que lo que conversábamos originalmente, que es esta artrosis, este desgaste del cartílago que empieza a rozar hueso con hueso, se generaba cuando sacaban los meniscos. Y eso genera mucho dolor. Dolor, incapacidad, inflamación. De hecho, la artrosis es la principal causa de discapacidad laboral en los países donde se ha estudiado, más que cualquier otra enfermedad. Hay trabajos ya más relacionados a la parte económica, que es capaz de generar gastos de hasta el 2% del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Eso ya más, como te decía, más desde el punto financiero, económico. Pero la carga que genera los sistemas de salud es muy grande. Bueno, cuando sacan los meniscos, eso es lo que pasa. Uno lo que tiene que intentar hacer siempre es salvar el menisco. ¿Y cómo se salva el menisco? Se hace sutura. Voy a volver acá porque esto es para mí es súper interesante y es importante que los pacientes lo sepan. Si yo, imagínate que me saco el hueso del muslo y estoy viendo la pierna desde arriba. La pierna tiene esta forma. Y los meniscos, vistos desde arriba, tienen forma de C. Se unen en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y el hueso del muslo literalmente se carga sobre ellos, es un amortiguador. A los meniscos les llega sangre solamente desde el sector cercano a la piel. No les llega sangre a todo el menisco. Entonces nosotros diferenciamos los meniscos en zonas. La primera parte le llega mucha sangre, la segunda más o menos, y la última no le llega. Entonces se llama rojo-rojo, roja-blanca, blanca-blanca. Entonces se debería ir como desgastando desde adentro hacia afuera. En realidad depende cómo se rompa. Si tú tienes una rotura en la zona blanca-blanca completa acá, en realidad no es mucho lo que puedes hacer, porque si tú lo operas y lo tratas de suturar, eventualmente la sutura, que son suturas, valga la redundancia, hilos con mucha resistencia, pueden mantenerlo por un periodo de tiempo, pero en realidad perdió su capacidad de absorción y de distribución de carga. La capacidad de amortiguador la pierde. Diferente si tú tienes una lesión en esta zona. Si tú tienes una lesión en la zona roja, tiene alta posibilidad de ser cicatrizada. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos cuando vemos a un paciente, tenemos que diferenciar muy bien dónde está la lesión. Otras cosas que influyen es características propias del paciente, como la edad y el peso. Otras cosas que influyen son las formas que tienen la rodilla. Hay rodillas que son lo que nosotros llamamos neutras, que son derechas. Hay rodillas que cuando tú las ves se tienden a separar en la zona interna, que son rodillas en varo, el nombre técnico, pero son, perdonando el chilenismo, son como patas de alicate. Sí. ¿Ya? Y hay otras veces que las rodillas se juntan en el medio y se abren como una X. Eso se llama valgo. Entonces uno tiene la rodilla normal, que es neutra, y tiene las alteraciones. Entonces si yo tengo una alteración que es en varo, esta pata de alicate, y yo tiro un plomo, como lo que hacen los maestros de la construcción, para ver por dónde cae el peso va a caer por el lado de adentro. Y si tiene una lesión interna, es mucho más complejo tratar de suturarla, del menisco del lado adentro, porque esto lo estáis sobrecargando. Entonces, cuando uno decide en base a la zona de la lesión, el tiempo de evolución. Habitualmente las lesiones meniscales que se pueden suturar tienen que ser de menos de 6 meses. La edad del paciente, entre más joven sea el paciente, mayor posibilidad tiene de ser cicatrizada y de ser reparada. Ya a la vez, entre mayor sea el paciente, en general, si tú llegas a sacar el pedacito de menisco, el proceso de la artrosis no es inmediato. Por lo tanto, si se produce en 15 o 20 años más, habitualmente puede no generar tanto inconveniente. El peso del paciente,
la morfología de la lesión, hay una serie de cosas técnicas, pero lo que uno intenta hacer siempre, hoy día, es tratar de salvar el menisco. Doctor, es increíble porque mencionábamos las diferentes técnicas y gracias a los avances de la tecnología se conoce más de esta materia y uno pregunta, ¿todavía no hay algo que pueda reemplazar al menisco que sea como esta suerte de amortiguador pero sintético que pueda estar dentro del cuerpo? Se ha intentado, hay varias cosas. De hecho, nosotros en Chile pusimos, yo al menos puse varios implantes que son implantes sintéticos. Hubo un periodo de tiempo donde se descontinuaron, producto de que tuvieron algunos, porque tú lo usas en pacientes habitualmente que le saca gran cantidad de menisco. Paciente joven que le sacáis una gran cantidad de menisco y que en los controles tú te vas dando cuenta de que el cartílago, este teflón, empieza a desgastarse, tú dices algo tenemos que hacer. Y en esos pacientes nosotros lo hemos utilizado. Sin embargo, los resultados no han sido todos los satisfactorios que uno quiere, en relación sobre todo a la sobrevida del injerto, del implante, cuántos años después que tú lo pones sigue estando funcional, y lo otro en relación a la capacidad de que el paciente vuelva a hacer en su vida normal, incluyendo actividad deportiva. Por lo tanto, existen, pero lo mismo, las expectativas del paciente. Hay que explicarle muy bien qué es lo que uno puede conseguir. Y los cuidados que van de ahí en adelante. Y los cuidados que son para el resto de la vida. Y hay otra alternativa que se llama un trasplante meniscal, que también se hace. Ya. Uno compra... Tranquilo. ¿Eso en qué consiste? El trasplante meniscal consiste en, tú compras un injerto, literalmente se compran, vienen habitualmente de Estados Unidos, que son, yo vengo la semana pasada, estuve en uno de los laboratorios donde se procesan esto, que es paciente que fallece. En Estados Unidos el paciente dona el cuerpo para el procesamiento de los órganos. Ahí existe una conciencia muy diferente a lo que nosotros tenemos en Chile y en Latinoamérica. Una donación. En relación a la donación. Entonces ellos lo donan. Primero se utilizan lógicamente los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, todo lo que tiene que ser trasplantado rápidamente a un paciente. Los órganos. Los órganos. Y después se hace el procesamiento del resto de la estructura. Dentro de esa estructura están los huesos, los tendones, vasos sanguíneos, etc. Y eso va a un banco de tejidos, que hay múltiples bancos de tejidos en distintas partes del mundo. Nosotros en Chile no tenemos como tal. Y literalmente los cortan y los congelan. Entonces tú cuando tienes que hacer un trasplante en un paciente, lo que haces es que lo estudias con imágenes y con esas imágenes determinas el tamaño exacto del implante que tú necesitas, del trasplante en este caso. Y eso se manda habitualmente a Estados Unidos y se manda a 4 o 5 bancos de manera tal de que ellos hagan el match, que a través de, como ellos también ya tienen cuando te toman la muestra y lo congelan, le toman exámenes de imágenes. Entonces que vean que calce exactamente. Y cuando determinan que esto de verdad calza, te avisan, te dicen, tenemos un donante para su paciente. Y te lo mandan. Tiene un costo. En Estados Unidos te lo cobran porque ellos cobran después todo el procesamiento y hay alguien que lo trae en Chile, por lo tanto tiene un costo, pero existe la posibilidad. Y ese trasplante meniscal tiene muy buen resultado. Los trabajos dicen que hasta un 70% de los pacientes pueden volver a hacer actividad deportiva. ¿Porcentaje un porcentaje alto. Eso es cuando uno lo sigue hasta los 10 años después de hecho el trasplante meniscal. Es una cirugía cara, es una cirugía compleja, no son muchos los cirujanos en Chile que la hacemos. También, pero se puede hacer. ¿En materia de cobertura? También es complejo. Lo que pasa es que depende. Hay hospitales que tienen la capacidad de cubrirlo y se han hecho. Yo he ido a ayudar a hospitales públicos a cirugía de trasplante meniscal porque, como te decía, no es muy frecuente que los médicos, incluso los subespecialistas de rodillas, estén capacitados para hacerlo. Y después, en la parte privada, depende mucho del plan de coberturas que tenga cada paciente. Pero cuando se puede acceder a eso, es una muy buena solución. Perfecto. Doctor, nosotros le queríamos agradecer por su tiempo y disposición y también por explicarnos en detalle que esto es muy bueno porque queda mucho más claro de una forma simple, porque muchas veces cuando vamos al doctor, al traumatólogo, con todos estos tecnicismos como que la gente no entiende muy bien, y más si con los dibujos te lo grafica, entonces das cuenta como de cada parte que estás hablando, de qué es lo que se hace. Yo feliz, si en algún momento necesitan que vuelva a venir Felidi, a mí me encanta la parte de la docencia. Nosotros le hacemos docencia a alumnos que van a ser médicos,
a médicos que van a ser traumatólogos, a traumatólogos que se van a dedicar específicamente a rodillas, pero también a la población. Si nosotros no hacemos extensión, no le explicamos lo que te decía antes a la gente qué es lo que tiene, no lo logramos ayudar. Si al final de cuentas el objetivo no es que el paciente tome la decisión que tú le estás recomendando, tampoco es en el caso de una cirugía que se opere contigo. El objetivo es que el paciente cuando salga de tu consulta o cuando escuche un programa de televisión o de radio logre entender qué es lo que tiene. Y después que él tome la decisión lo más libre e informado que quiera, pero teniendo todos los conocimientos posibles para poder tomar esa decisión. Así que si en algo podemos contribuir, feliz. Perfecto, doctor. Yo le quería agradecer nuevamente. Espero que tenga una muy buena jornada y cuéntenos cuándo ya tiene que retornar a Santiago. Yo vuelvo hoy día en la noche, operamos ayer 3 pacientes, después hice consulta durante el día y hoy día hago consulta, de acá me voy a la clínica y ya el programa que nosotros tenemos, al menos ya ahora voy a hablar específicamente de la institución donde yo trabajo, que es Red Salud. En el programa que nosotros tenemos, traemos subespecialistas de rodilla, de cadera y de hombro todas las semanas. Ya. Por lo tanto, por ejemplo, los pacientes que yo operé esta semana, la próxima semana hay otro colega de Santiago que viene y los controla y así sucesivamente hasta 4 semanas más que yo vuelvo a venir. Y eso mismo pasa con hombro, con cadera, por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo es que, al menos en estas 3 subespecialidades, siempre hay un subespecialista formado en la región todas las semanas para poder atender a los pacientes. Bueno, esto se agradece un montón porque siempre hablamos, lamentablemente, son muchos temas, pero siempre hablamos del centralismo y después de la falta de especialistas que tenemos acá en la región en general. Nuevamente, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer un breve alto